Hola, bendiciones, saludos Iglesia Ancla. Hoy te voy a hablar de un tema he titulado Vasos de Barro. ¿Y sabías que Dios trabaja por ciclos? La ventaja de que Dios trabaje por ciclos es que cuando un ciclo termina es que viene el inicio de algo más o de algo mejor. Muchas veces saber que vamos a añorar en esa etapa pues hace que nos aferremos a algo que incluso ya sucedió. Lo disfrutamos tanto y dimos lo mejor de nosotros que no queremos que termine, pero mantenernos en un solo ciclo, pues ahí nos limitamos, ¿no? En cuanto a crecimiento, en cuanto a evolución, en cuanto a progresión, hablando de los planes de Dios, es muy importante entender que Dios es un Dios de ciclos, ciclos que cierran, ciclos que abren. Y cuando nuestro Señor nos dice que la obra que empezó en nosotros la perfeccionará, implica un paso continuo del tiempo. O sea, no es que se atore el tiempo, sino que al existir un paso continuo del tiempo, las características y las circunstancias que nos pusieron en el lugar donde estábamos, pues también han cambiado. Implica que las cosas se transforman y que hay incluso que evolucionar hasta que lleguemos a la meta. Dios no quiere de nosotros seres estáticos, ni pasivos, ni conformistas, en ninguna de las áreas de nuestra vida, ni en lo familiar, ni en lo social, ni en la iglesia, ni en lo laboral, ni en lo emocional, tampoco mucho menos, ¿verdad? Pues en el área espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios es un Dios progresivo, que mira siempre hacia adelante, que mira las cosas moverse, las cosas avanzar, y que aprecia a quienes fuimos, quienes somos y quienes seremos. Él ama con todo su corazón, por supuesto, no solamente la parte que fuimos, la parte que somos, sino que Él ama lo que seremos. Por eso dice que Él perfeccionará y lo que Él ha comenzado en nosotros lo terminará. Dios ve, por supuesto, en nosotros a sus hijos amados, y nos da una lección tremenda en el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Jesús nació en un pesebre, pero terminó en un trono. O sea, no se quedó en el pesebre. Así tú no estás llamado a quedarte en un pesebre. Es importante para Dios, por supuesto, quiénes somos, pero lo es más cuando Él pone su empeño en formarnos como Él pues ha predestinado que así sea. Por eso este título, Vasos de Barro, un barro puede ser transformado. Y el cierre de los ciclos, por supuesto, es de bendición, pero lo es aún más el inicio de un ciclo nuevo. Cuando tú te cambias a un nuevo trabajo, a un nuevo lugar para vivir, hasta que incluso el Señor nos perfeccione. Es decir, dice en 2 Corintios 4:7, somos vasijas de barro en las manos del alfarero. Esto está en 2 Corintios 4:7 al 10. Pero escuche dice, para eso tenemos tesoros en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, por supuesto, en nuestros cuerpos. Y dice este versículo que es precioso, este versículo que nos llama mucho, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estando persuadido en nosotros que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repito, Filipenses 1:6. Es decir, si Él ya puso sus manos encima de ti para formarte, confía, ¿sí? Te vuelvo a leer esta cita bíblica, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 10. Yo te hago una pregunta. ¿Has sentido las manos de Dios sobre tu vida? Tal vez has olvidado que el Señor está en camino
que Él viene y que el arrebatamiento es pronto. Él está en camino. Dios nos da a nosotros dirección para seguir sus caminos. Nos muestra de diversas formas, de diversas maneras, pues la orientación que debe tener nuestra vida. Sin embargo, muchas veces olvidamos eso. Es verdad que clamamos en oración que su voluntad se haga en nosotros, y Dios nos ha respondido a todos. No existe cristiano que no haya recibido esa respuesta. Dios no esconde su voluntad de sus hijos. Así que Él siempre está haciéndonos ver de muchas y diferentes maneras cuál es su perfecta y agradable voluntad, dice Romanos 12:2. Pero como pregunta entonces, ¿qué sucede cuando ya estamos en sus caminos? Cuando ya somos cristianos, cuando ya estamos redimidos, cuando hemos sido lavados por su sangre. Erróneamente creemos que estar en los caminos de Dios hace de nosotros cristianos que ya están haciendo su voluntad. No, perdón. El hecho de que tú seas cristiano no significa que estás haciendo hoy la voluntad de Dios, porque hay muchos cristianos que no hacen la voluntad de Dios. Nos desentendemos del cuidado que debemos poner para no estar un pie fuera de ese camino, o sea, fuera de su voluntad. Y me atrevo a decir que cuando Dios nos pone en su camino es cuando más cuidado debemos de tener al andar siguiendo las pisadas de Jesús. En sus caminos debemos evitar el pecado, en sus caminos debemos evitar la inconsistencia, en sus caminos debemos evitar la tibieza, las mezclas, el yugo desigual. En sus caminos debemos evitar tropezar, el dar pasos débiles, el dar pasos tibios. Debemos evitar ponerle el pie incluso a quienes recorren ese mismo camino. Si no hay 2 o 3 caminos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino por el que pasa tu pastor es el mismo camino por el que tú estás pasando. No hay sendas distintas para cada cristiano. Todos andamos por la misma senda, el mismo camino. Si bien es cierto que Dios nos llama a seguir sus senderos de diferentes maneras, eso no implica que andemos por 1000 distintos. O sea, Dios no quiere que andemos en muchos caminos, sino andar solo en el camino de nuestro Dios, ¿sí? Andar en ellos es andar de manera progresiva, avante. Jamás se dan pasos hacia atrás, nunca se dan pasos a los costados, jamás se duda de cada paso que hayas dado. Pero esto simplemente no es por nuestra voluntad, no es por nuestra elección, ¿sí? Sino que muchas veces se menciona el ya tan famoso libre albedrío, que solo da pie a una mediocre disculpa de nuestros errores y a una cobardía al hacernos desentendidos de la soberanía, de la presencia y de la predestinación que Dios establece de manera clara en su palabra. Sin duda puedo decirles que la fuerza espiritual que Dios ha sembrado en nosotros no está condicionada a funcionar de manera correcta, por eso lo hago entre comillas, a través de nuestra voluntad, sino que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿sí? Él nos pone el poder hacerlo porque Dios sabía que era necesario equiparnos de su Espíritu Santo para tener el querer como el hacer, ¿sí? Incluso debido a nuestro deteriorado albedrío, nuestra depravación, nuestra inconsistencia, nuestra debilidad, nuestra inhabilidad incluso integral por hacer el bien, por acercarnos a Dios, por elegir caminar en sus caminos, en sus sendas, es por eso que también debemos andar pisando las huellas de Jesús, vivir como Jesús vivió, pensar como Jesús pensó, dar como Jesús dio. Dios contempla lo que necesitamos para que esos caminos que andamos sean calificados, por supuesto, pero por Dios, ¿sí? Y no solo tenemos nuestro propio espíritu, sino su espíritu, el Espíritu Santo. Dios nos dio un espíritu, dice que de poder, de amor y de dominio propio, con la finalidad de caminar conforme a su voluntad y de poder seguir y salir adelante. Si Dios no considera nuestra inhabilidad, nuestras debilidades, nuestros temores, para vivir una vida conforme a sus principios, ¿sabes? Entonces estos espíritus, el espíritu de amor, dominio propio,
no estaría en nosotros. Mucho menos Jesucristo hubiera sido asesinado en una cruz. Debemos estar conscientes que en Dios su plan es perfecto, su plan contempla nuestros caminos y debemos meditar en el camino de Dios para seguir bendiciendo y guiando y así conseguir andar conforme como Jesucristo su Hijo anduvo. Por esa razón es que el caminar dentro del cristianismo merece más nuestra atención que antes. Cuando pertenecíamos a las tinieblas, al mundo, ¿verdad? Incluso recuerdo esto. Ser cristiano no implica que ya caminemos bien. Dios sigue meditando y analizando nuestro caminar, revisando nuestro caminar al seguir las pisadas de Jesucristo. Y es de ese análisis que Dios otorgará galardones, coronas en la eternidad para los valientes y bendiciones o bien castigo en esta vida terrenal. La gente cree, ¿verdad? No, pues yo voy a pagar en el cielo lo que tenga que pagar aquí en la tierra. No, aquí en la tierra se paga. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. La palabra considera en el hebreo palás, con acento en la última A, palás, significa pesar, examinar. Él examina, él pesa lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, y bien las intenciones, por supuesto, de nuestro corazón. Dice una vez más esta cita, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, dice Hebreos 1:1, o sea, Él ha hablado en todo momento, día y noche, Él habla a nuestro corazón. Él no nos dice, pues, lo que dependa de ustedes, no, Él habla, Él insiste en hablarnos generación en generación, dispensación en dispensación, y dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Una cita preciosa porque pues no hay nada mejor o nada mayor que el hombre quisiera, que es estar en la perfecta voluntad de Dios. Incluso Proverbios 4:27 dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. O sea, nos dice el Señor, manténganse en un solo camino, en el camino que es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos extraviamos, buscamos otros caminos que no sea Jesús, pues vamos a sufrir. Y dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vuelve Dios a insistir, a hablarnos acerca de su buena voluntad, porque no nos ha dado Dios, dice la palabra, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No cobardía, sí poder, sí amor y sí dominio propio. Y dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe pensar como él pensaba, debe vivir como él vivió. Y hoy es tiempo de crecer, no de estancarnos. ¿Cómo sabe usted que su iglesia está creciendo conforme a la voluntad de Dios, o su familia está creciendo, o bien usted está creciendo conforme a la voluntad de Dios? El plan de nuestro Señor es que la iglesia crezca. Él es quien añade a quienes predestinó para ser salvos, y cada día hay quienes son añadidos. Es lógico que todo vaya en aumento, pero ¿tu iglesia crece? Es evidencia de que cuando una iglesia crece se están haciendo bien las cosas, y la pregunta sería, ¿qué es hacer bien las cosas? Tristemente basamos un éxito congregacional o un éxito ministerial en el número de congregantes y no los frutos de esos congregantes, no en cantidad de servicio, o bien no en la labor entregada a la mies, en un número de servidores, sino en el testimonio real frente a los demás. Basamos este éxito comparando nuestra congregación con lo que hacen las demás congregaciones, ¿no? O comparamos a nuestro pastor con otro pastor, o con el número de la iglesia más grande de nuestra ciudad,
¿sí? Comparamos la eficacia incluso de los servicios basados ¿en qué? ¿En qué basamos ese éxito? ¿En los estándares establecidos por quién? ¿Por el hombre o por los hombres para concretar servicios eficientes, guiados por un cronograma, por un programa, por iluminación robótica, por el mejor audio? ¿O cualidades equiparables al del común actual estilo y no al plan del Espíritu Santo? Debemos de copar todo con la Biblia y no con lo que ves aquí en la tierra. Debemos de copar todo con la palabra y con Jesucristo y no con lo humano. Sí, debemos de decir, ¿la iglesia es exitosa? Ok, para mí la iglesia exitosa es aquella iglesia que tiene hambre y sed. No importando si es una congregación de 50 o de 10,000. Entonces al final el Espíritu está a cargo del crecimiento de la iglesia y como consecuencia el reino de las tinieblas se estremece, tiembla el reino de las tinieblas cuando la iglesia tiene hambre y sed por las cosas de Dios. Hambre, por supuesto, y sed por servir. Hambre y sed por evangelizar. Hambre y sed por enseñar. Hambre y sed por aconsejar. Hambre y sed por consolar. Hambre y sed por orar. Otra más, hambre y sed por leer la palabra, hambre y sed por estudiar, meditar, escudriñar la palabra de Dios, incluso hambre y sed por edificar al cuerpo de Cristo, o bien hambre y sed por conocer mucho más y mejor a Dios. Creo que ese es el éxito. Hambre y sed por verlo a Él, no al hombre, a Él. Hambre y sed por ser transformados todos los días hasta que Cristo vuelva. Hambre y sed por ser más santos. Hambre y sed por ser diferentes. Hambre y sed por obedecer más a Dios. Hambre y sed por marcar la diferencia. Hambre y sed por ser celosos de las cosas de Dios. Hambre y sed incluso por justicia, ¿verdad? Por esa justicia de Dios. O incluso hambre y sed por su presencia. O hambre y sed por su bendición. Hambre y sed por su abrazo, el abrazo de nuestro Dios. Hambre y sed por su consuelo. Hambre y sed por su fortaleza. Hambre y sed por su palabra, la palabra bendita de nuestro Dios. Hambre y sed por el Espíritu Santo. Hambre y sed por hacer su voluntad. ¿Tú quieres? Entonces es hambre y esa sed. Satanás al final no tiene ningún problema en dejar a las congregaciones llenas, a reventar de asistencia, pero que no tiene a lo mejor ningún problema en el aumento de servicios dominicales, que a lo mejor hoy en vez de tener un culto tenemos 2 o 3 cultos, o que haya muchos templos, ¿verdad? Más templos que Oxxos. Eso no significa que haremos temblar al enemigo, no significa ningún problema para él mientras la iglesia, tú y yo, no tengamos sed y hambre. Porque al final iglesias puede haber en cada esquina, más que los Oxxos en México. Pero a lo mejor las iglesias están llenas de gente apóstata, llenas de gente sin amor, sin pasión por las cosas de nuestro Dios. Dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Esto está en Hechos 2:47. Él añadía, él veía el hambre, la sed que salía del corazón de la iglesia. Un hambre y una sed por su palabra, por su presencia. Y la palabra incluso dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto está en Romanos 8, versículo 30. Él te llamó, Él te va a sustentar. Él te llamó, Él te va a sanar. Él te llamó, Él te va a perdonar. Él te llamó, Él va a levantar y a cuidar a tus hijos. Él te llamó, Él va a defenderte y a ser justo con los que son injustos. Dice la palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmos 42, versículo del 1 al 2. Qué precioso es la palabra de Dios, qué precioso es el Espíritu Santo que nos recuerda una y otra vez
el anhelo más ferviente de Dios. Incluso la palabra de Dios dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto está en el Salmo 84:2. ¿Qué anhela? ¿Estás hambriento, sediento? ¿Anhelas más de Dios? ¿Tienes sed? Como dice la palabra: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto está en Isaías 55:1. Una vez más vuelve el Señor a hablar a los sedientos, a los hambrientos, porque eso es un vaso de barro. Un vaso de barro es cuando Dios nos está formando, y cuando no sirve ese barro lo rompe y lo vuelve a formar. Y debemos servir. Dice Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará más a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. La palabra ninguno no excluye a nadie, habla de todos, es decir, todos servimos. O le servimos a Dios o servimos a Satanás. O servimos a Dios o servimos a la carne. En toda vida espiritual, creemos siempre en el bien y en el mal. Por lo que se refiere al cristianismo, me refiero al cristianismo, a toda corriente espiritual que en su doctrina contempla, por supuesto, la existencia de Jesucristo, ¿sí? Porque hay muchas religiones que se hacen llamar cristianas, pero no creen en Cristo. Creen que Jesucristo fue un iluminado, un buen hombre, un gurú, pero no Jesucristo como el Hijo de Dios. Pensamos de inmediato en Dios contra Satanás, pero debemos poner atención a las palabras de Jesús. Él jamás dice que servir a dos señores se refiere a Dios y a Satanás, sino a las riquezas, al dinero. El dinero no significa prosperidad. Porque ¿qué tan comúnmente se predica en estos días, y que incluso ha desplazado al fruto del Espíritu Santo como evidencia de salvación y pertenencia al reino de los cielos, ¿verdad? El dar lugar a la cantidad de ceros a tu cuenta bancaria. Posiblemente tu cuenta bancaria no tenga muchos ceros, pero sí tienes la paz del Espíritu Santo, ¿sí? Si estás lleno de Dios, si predicas la palabra. Muchas veces es más aceptable en el cristianismo evangélico el hablar de prosperidad económica, pero este mismo versículo en la Reina Valera 60 nos dice, Mateo 6:24, nos amplía grandemente este panorama al decir lo siguiente: no podéis servir a Dios y al Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. O sea, en esta versión Reina Valera 1909, ya el Señor pone este nombre. El Dios Mamón es el Dios con D minúscula de la avaricia, es el demonio del dinero. Y aún profundizando más, buscando en el original griego que significa la palabra riqueza en la Reina Valera 1960, según el diccionario Strong, viene de una palabra griega que es mamonás, que significa confianza en la riqueza personificada, avaricia exaltada. El amor por el dinero puede hacer que seas esclavo de este Dios, de este demonio. No el amor al trabajo, sino al dinero. Si no adquieres sabiduría sobre tus riquezas, o sea, si tus riquezas superan tu sabiduría, o la sabiduría nunca supera las bendiciones, lejos de que tú quieras hacer algo con el dinero hará lo que quiera contigo, porque el dinero sin sabiduría es un peligro aún mortal. Te convertirás en sirviente del Dios Mamón, el Dios del dinero. Y la palabra de Dios nos enseña que en ese justo momento donde todo el mal empieza entre los cristianos o no cristianos, es a causa de la avaricia, de las riquezas, que nos empezamos a corromper, a envanecer, a ensoberbecer. Creemos que las riquezas nos hacen verdaderamente importantes en este mundo, y pensamos que nuestro estatus social, que incluso se ha conseguido con base en nuestra billetera, en nuestra chequera, en lo que tenemos en el banco, es lo que nos puede dar una vida aceptable.
Sin embargo, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice la palabra, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Esto no puede estar más claro. Iglesia, esto no puede dejarnos fuera del panorama que Dios nos quiere enseñar. El dinero es la raíz de todo mal, porque con dinero tienes acceso a todo lo impuro, a lo que corrompe, a lo que propicia el pecado. Incluso piensa toda la gente o la mayoría de la gente que está en una cárcel por un tema de dinero, robo, fraude, secuestro por dinero. Si tienes dinero, mucha gente puede decir, tengo para el alcohol y me emborracho, o compro droga, o sexo, fornico, practico adulterio, o voy con una bruja. Con dinero puedes corromper tu vida porque da la posibilidad de hacerlo. Pero no me malinterpretes, no se trata de estar en pobreza extrema para evitar pecar. No es como que los pobres pecan menos y los ricos pecan más. No, no es eso lo que quiero decir. Sino que la Biblia dice que el dinero sirve para todo, porque el dinero es algo amoral. El dinero sirve para extender la obra de Dios. Pero así como sirve para todo lo que nos lleva a pecar, también sirve para bendecir, para edificar, para estructurar, para fundar, para ayudar, para aportar, para suplir, para restaurar, para edificar, para alimentar a nuestra familia o para alimentar al pobre, proveer tus necesidades y mis necesidades. Es decir, el dinero sirve para todo, pero es nuestra decisión cómo lo usamos, si lo usamos para bien o si lo usamos para mal, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que Dios trata con nuestro carácter cuando trata con el dinero. El dinero puede tomar forma viva en nuestra vida, puede darnos órdenes si es nuestro Señor, si el dinero nos gobierna, puede deshacernos, ¿verdad? Si es que su objetivo y si es que nosotros lo dejamos o lo permitimos. Al final de cuentas, el dinero saldrá volando de nuestra vida, tarde o temprano, ¿verdad? Porque no es eso a lo que Dios nos ha mandado. Incluso Proverbios 23:5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23:5. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro verdadero Dios nos bendice, Él siempre mira en nosotros qué tanto podemos soportar las bendiciones, manejar con sabiduría las bendiciones. Él mira nuestras intenciones y nuestro corazón. Si Dios desea que usted bendiga a tres personas, a 5 personas, a 10 personas, Dios le proveerá de lo suficiente para hacerlo, como usted obedece. Dios no necesita que ahora bendiga a 10 personas y así sucesivamente. Si Él ha puesto algo en tu corazón, Él lo pondrá en tu mano. Repito, lo que Dios ponga en tu corazón, lo pondrá en tu mano. Mientras el Señor no haya en usted amor por las riquezas, el Señor le usará para bendecir a cientos o a quizá miles de personas, dándole también a usted lo necesario para hacerlo. Porque somos al final un vaso. El vaso sirve el agua, sirve para tomar, pero el vaso no dice, esta es mi agua, yo no se la quiero dar a nadie, yo me agarro el agua y no voy a dejar que salga esta agua del vaso. No, el Señor lo que dice es, tú eres un vaso, yo deposito agua, sirves, más agua, sirves, más agua, sirves. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos un método de transferencia de bendición, un transporte de bendición para alguien más. Santiago incluso 5:3 dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, habla de moho, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros, o sea, para los últimos tiempos. ¿Qué es algo a lo que le sale moho? Pues algo que está guardado, sin orear, inmóvil, estático, sin limpieza, sin aire, sin incluso algún tipo de oxígeno. Así los acumuladores de riquezas tienen ese dinero sin provecho, sin bendición para alguien más o para sí mismos. Solo ahí detenido, estático, guardado, sin producción de bienestar, sin inversión.
más que el egocéntrico. Y esta palabra al final dice claramente que este Moho dará testimonio de eso. Jamás esa riqueza benefició a los desprotegidos, a los pobres, a los niños, que tal vez, o a la gente que está en la calle, o a quienes Dios tenía contemplado bendecir con una pequeña parte de esa riqueza. Y es ahí donde Dios dirá: serviste al Dios Mamón y no a Jesucristo, no a Cristo, el único camino, la verdad y la vida. Cuando debemos de tener mucho cuidado con las riquezas, con esto voy terminando, y con la enseñanza atroz y herética de la prosperidad económica. Pues la Biblia dice al final: establecida por Dios como evidencia de salvación es la gracia, no lo económico, sino que la gracia. Sabiduría ante todo, dice la palabra, adquiere sabiduría. Repito, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto está en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Dice incluso la palabra, termino: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Eclesiastés 10, versículo 19. Yo quiero hacer una oración, porque tal vez hoy tú te has convertido en un vaso de barro. Dios te está formando, pero Él ha estado tratando tu economía, ha estado tratando tu salud, ha estado tratando tu corazón. Y así como dice en la palabra, y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de él, delante de sus ojos. Pero Jehová nuestro Dios mira el corazón. Esto por supuesto lo puedes leer en la primer libro de Samuel 16:7. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que somos hoy vasos de barro, y queremos, así como vasos de barro, que tú nos bendigas. Queremos seguir para adelante, no queremos parar. Queremos, Padre, que quites de nuestro corazón todo lo que estorbe. Queremos preservar, Señor, perseverar en la fe, porque es la evidencia de la salvación. Señor, en esta perseverancia ponemos toda nuestra confianza en Dios, de que pase lo que pase, duela lo que duela, aunque la duda nos salte o nos atormente la situación, perseverar en la fe es evidencia de que nosotros no nos domina el alma, sino el Espíritu de Dios. Padre, perseverar es complicado en tiempos de adversidad y aflicción, Señor, pero es justo en estos momentos cuando la perseverancia se pone en verdadera práctica. Señor, que toda la iglesia que está escuchando esta oración persevere, siga adelante. Cuando nuestra relación con Dios Padre es una relación íntima, es una relación fuerte, haremos cualquier cosa para permanecer en ella. Señor, incluso cuando el amor de nuestro Padre nos une con esa fuerza espiritual, seremos capaces de perseverar, de seguir adelante. Dios Padre no desestima la actitud, sino que todo lo contrario, Él propicia, Él la busca, Él hace en nosotros un diario vivir, Señor. No podemos ser perseverantes un par de días, un par de horas, un par de semanas, sino es todos los días de nuestra vida. Vamos a perseverar, vamos a seguir fielmente adelante, así como tú lo has mandado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, amada iglesia. Te mando muchas bendiciones, muchos saludos. Quiero que sepas que este próximo domingo, 21 de noviembre, estaré con ustedes de forma presencial allá en la última visita de este año 2021. Estaré cerrando con ustedes ese día, y terminando estaré viajando a Iguala, que ese día ellos celebran un año de Iglesia Ancla. Están celebrando su primer aniversario y tendremos bautismos y tendremos un culto de gran bendición. Por eso es que estaré en Guerrero el próximo domingo 21 de noviembre, si Dios nos presta vida, y ahí estaremos juntos como una sola iglesia. Te invito a perseverar, a seguir adelante, no importa lo que estés pasando.
mantente fiel a Dios porque Él es tu fortaleza y Él es tu pronto amparo. Dios te bendiga mucho, nos vemos muy pronto, te bendigo, hasta luego, bye. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo, yo no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorarte. Y llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia y yo solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me des nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Yo solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir.